En la lección anterior vimos cómo el rey Nabucodonosor mandó hacer una imagen para que todo el mundo la adorara. A través de los tiempos, los estudiosos de la Biblia han establecido una relación entre la imagen histórica de Daniel 3 y la imagen del tiempo del fin de Apocalipsis 13. En Daniel 3, versículos 15, Nabucodonosor dijo lo siguiente: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar que la historia se repite en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tremenda situación la que tiene que vivir el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora, mientras en el tiempo del fin hay una presión, hay una imposición a una falsa adoración en lugar de adorar al Dios verdadero, al mismo tiempo Dios está mandando un mensaje al mundo. ¿Dónde encontramos ese mensaje? Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 6 al 11, hay un llamado de Dios a la verdadera adoración en contraposición a la falsa adoración que impone el anticristo. Apocalipsis 14, del 6 al 11 dice lo siguiente: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube delante de ellos, y los que adoraron a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche,
ni cualquiera que reciba la marca o el número de su nombre. Ahora, es interesante, mientras la bestia impone, Dios está haciendo un llamado a la verdadera adoración. Y la verdadera adoración tiene que ver con adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en él hay. Ahora, hay otra advertencia en contra de la falsa adoración en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Tenemos que entender entonces que es un asunto solemne para que Dios esté advirtiendo constantemente. Apocalipsis 16, 2 dice, y fue el primero, hablando de las 7 últimas plagas, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, hay otra vez una advertencia más. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo. Si tú ves el mensaje, el llamado de Dios, es un llamado a adorar de la manera correcta. Consecuencias de perdición eterna para aquellos que adoran a la bestia. ¿Por qué? Porque el diablo no paga bueno. Porque la falsa adoración puede ser bonita, pero no da buenos resultados. Pervierte al ser humano. Entre tanto, la bestia impone una adoración donde no te deja comprar ni vender, pero no te puede garantizar salvación. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Dios ante esta crisis final que tenemos que enfrentar? Apocalipsis 14:12 dice cuál es la característica, la respuesta del pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, mi apreciado hermano, queda claro al leer la respuesta del pueblo de Dios que la gran crisis de adoración en el tiempo del fin tiene que ver con la decisión que tú debes tomar. ¿Adoras a Dios obedeciendo sus mandamientos o practicas una adoración supuestamente a Dios en contra del mandamiento de Dios? Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios que está en juego en este momentico en medio de la sociedad cristiana que impera en el mundo? Todos los cristianos coincidimos en los 9 primeros mandamientos. Pero el cuarto mandamiento que manda adorar a Dios en el día sábado, porque Él hizo los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, nadie lo quiere guardar. Ahora, mi apreciado hermano, si tú vas a Apocalipsis 14, Él manda adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Adoras a Dios de acuerdo a los mandamientos de los hombres o adoras a Dios de acuerdo a su palabra? Ahora, es importante notar lo que el apóstol Pablo advierte en Romanos 1, 18 al 25. Busquemos en nuestra Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. ¿Por qué se derrama la ira de Dios contra los que adoran a la bestia, los que reciben su imagen, los que reciben su marca? La razón es sencilla, porque su adoración falsa no es el fruto de la ignorancia, es el fruto de la rebeldía. Miren lo que dice Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Escucha, no hay ignorancia. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, así que no tienen excusas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Estás escuchando lo que advierte el apóstol Pablo? La ira de Dios no es un capricho, no es un arrebato emocional del Dios Todopoderoso. Es la reacción justa de un Dios que ha soportado por siglos a una humanidad que, a pesar de conocer que Dios es amor, a pesar de vivir y de disfrutar constantemente las bendiciones de Dios, se rebela contra Dios de manera consciente. Ahora, ¿qué cosas pueden conducirnos a nosotros al error en la adoración? Cuando el Señor Jesús estaba hablando con los saduceos en una trampa que ellos le pusieron, Él les dijo allá en Mateo 12:24, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros hacemos las Escrituras a un lado, indudablemente vamos a caer en el error. Y en otra ocasión, hablándole a la otra secta que dominaba dentro del pueblo del Señor en aquellos tiempos, en Mateo 7:9 les dijo, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si un pensamiento liberal, pragmático, de que todo lo que funcione está bien, se impone sobre lo que la Biblia dice, estamos en una falsa adoración. Si una tradición que va más allá del poder de las Escrituras se impone, estamos cometiendo error en la adoración. Dios manda que guardemos sus mandamientos, entre ellos el sábado. Tú tienes que decidir cuál de todos guardas. El Señor Jesús en Mateo 12:30 dijo, el que no es conmigo, el que no es con nosotros, es contra nosotros, y el que conmigo no recoge, desparrama. Para decirte algo, en la gran crisis del tiempo del fin, no hay terreno neutro. Tú debes decidir de qué lado estás. Yo he decidido, por la gracia de Dios, estar del lado de Dios, de su palabra y de su santa ley. ¿De qué lado estarás tú? Te invito a que decidas por Jesús. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, activar la campanita y comparte con otros esta palabra para que puedan conocer la verdad que es en Cristo Jesús.